de la bioética son 4. Podríamos hablar mucho más, pero lo básico, lo más tradicional, digamos así. La autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Autonomía viene de autogobernarse, viene de que la persona tenga la posibilidad de decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Eso es lo que ha estado diciendo la doctora en algún momento de su exposición. El consentimiento de la mujer, que hemos tenido que llegar a hacer un consentimiento, primero se llamaba firmado, después consentimiento informado. Es decir, que la persona no solo firmara, sino que entendiera y leyera lo que le estamos diciendo, ¿no? Pero también tiene que ver con proteger la confidencialidad, con decirle la verdad a la persona, con respetar su privacidad. Fíjense que todas estas cuestiones tienen que ver con el parto humanizado. La no maleficencia ya lo sabemos, desde siempre. Primum non nocere. Primero, no dañar. Exacto. Y si hacemos una episiotomía donde no la tenemos que hacer, estamos dañando, no estamos cumpliendo esa máxima que no es hipocrática, porque no están los textos hipocráticos, pero sí está, de alguna manera está evidenciado en el juramento hipocrático, porque dice, si es para su daño, tal cosa, lo impediré. Eso dice el juramento hipocrático, no el que ustedes van a jurar, porque cuando ustedes se reciban el juramento hipocrático ha sido muy modificado y de hipocrático tiene algunas cuestiones, pero la mayoría no. Beneficencia. ¿Qué es la beneficencia? Es prevenir el daño, es proteger. ¿Saben cuánto daño prevenimos poniendo el bebé sobre la panza de la mamá? Pero piel a piel, ¿eh? ¿Saben cuánto daño prevenimos dejándolo al bebé al ladito de la mamá apenas nació? En esa hora que se llama la hora de oro, que le han puesto ahora para magnificar, y que ya la deben haber leído. ¿Saben cuánto? No, no lo saben. ¿Saben por qué? Porque nosotros tampoco lo sabemos. Porque hay tantas cosas que no sabemos, sin embargo, por no saber, hacemos daño. No sabemos todo lo que ocurre al bebé. No lo podemos ni siquiera cuantificar. Ni con la estadística, ni con el laboratorio, ni con los análisis, ni con nada. Lo que sí sabemos ahora sí es que es un momento fundamental para el resto de la vida de ese niño. Entonces, eso es proteger o rescatar del peligro. O en otro sentido, ayudar a la incapacidad. Imagínense todos los escenarios posibles de cada una de estas cuestiones que estamos hablando en lo que hace a la perinatología, pero también fuera. Y por supuesto, el último principio es la justicia, ¿no? Que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con el acceso de una mujer a poder controlarse, a poder ser tratada con respeto, a ser rescatada en definitiva, a tener igualdad de posibilidades. Imagínense una sociedad tan desigual como la nuestra, las enormes desigualdades que recibe una mujer embarazada, que finalmente va a tener un chico como cualquier chico que ande por la calle. En definitiva, se trata, fíjense, de la justicia distributiva. Un tema enorme que traspasa los límites del tema que estamos tratando. Pero ahí está entonces la bioética, los principios fundamentales que son absolutamente aplicables a este punto. No quiero extenderme mucho, pero quiero decirles una cosa que la doctora se olvidó. Ella habló, y muy bien, de la ley 25.929, Ley Nacional del Parto Humanizado, que se sancionó en el año, ¿saben en qué año? En el 2003. Estábamos ya en democracia, ¿verdad? Estábamos ya en democracia. Era presidente Néstor Kirchner. Perdón, me confundí. En el 2004. El 25 de agosto de 2004. Pero lo que les quiero decir es que nosotros vivimos en un país federal, pero pareciera que no, porque nos olvidamos de nuestras propias cosas. Y quiero decirles que 2 años antes ingresó en la legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto de ley sobre que es antecedente directo de esa ley nacional y que trataba fundamentalmente de la posibilidad de que la madre pudiera estar acompañada durante el embarazo, el parto y el puerperio, y pudiera estar acompañada por la persona que ella eligiera. Eso ingresó en la Cámara de Diputados en el año 2002, y en el año 2003, exactamente un año antes de la ley nacional, se sancionó la ley 10.592 en el Senado de la provincia de Santa Fe. ¿Saben por qué hago hincapié en esto? Porque este, insisto, es el antecedente, el primer antecedente nacional que hay sobre el parto humanizado. Y discúlpenme no es soberbia, pero creo que estas cuestiones las tenemos que saber, las tenemos que conocer y las tenemos que saber.
el autor de esa ley, quien presentó el proyecto de ley, era el profesor adjunto de la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de Rosario, quien les habla. Fue presentado en la Cámara de Diputados, la diputada Broda, que era la presidenta de la Comisión de Salud, lo tomó con enorme agrado, lo defendió profundamente, hizo todo el proceso. Luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores lo tomó el senador Danilo Capitani y el diputado Hammerly, Danilo Capitani, hoy ministro de Acción Social de la provincia, y fue sancionado. Que dice, entre otras cuestiones, habla sobre también la humanización del parto. Y ese proyecto específicamente fue el antecedente, la primera provincia que tuvo una ley en este tipo fue la provincia de Santa Fe. Y como digo, fue el antecedente más directo para que luego se tratara en la Cámara de Diputados de la Nación lo que terminó siendo la ley del parto humanizado, de la cual fui asesor. Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, tuvimos que llegar a una ley para eso. Estoy hablando del año 2003. ¿Cuántos años hace? Un montón. ¿Ustedes observaron las salas de parto de la ciudad de Rosario? ¿De la mayoría de los hospitales públicos? No, porque no la han podido ver. Ojalá la puedan ver y tengan esa intención que dijo la doctora para poder observar y poder mirar. Ahí vayan al Hospital Centenario en cuanto puedan. Y díganme si eso es dignidad, donde tiene que transcurrir una mujer en su trabajo de parto, con su familia, con sus hijos, etc. Cambiando de tema, quiero decir que se tienen que recordar que la ley nacional, ahora la ley nacional, tiene 8 artículos. 2 son de forma, 3 son de aplicación, que no son menos importantes, pero 2 son de forma, 3 son de aplicación, son 5, y 3 son de derechos. El artículo número 2 son los derechos de la mujer, y ahí se especifican qué derechos debe tener. El artículo número 3 son los derechos de la persona recién nacida, y el artículo número 4 son los derechos del padre y de la madre. Se incorpora al padre en esta ley y en este momento. Cosa sumamente importante que no quiero dejarla pasar por alto, porque hoy, así como hablamos de parto humanizado, también estamos hablando de nuevas masculinidades, en el sentido de observar esta sociedad patriarcal, esta sociedad tan violenta, con tanta violencia de género, normalmente producida por la presencia equivocada de una masculinidad que se basa en la violencia, en una serie de cuestiones. Entonces, estas son las cosas que les quería decir y que realmente rescato de lo planteado por la doctora Susana Busquet, y me permití hacer esta incorporación para que ustedes tengan presente estas cuestiones, surgidas de la observación, del análisis de toda nuestra realidad. Y ojalá entonces, cada vez que ustedes entren en una maternidad, puedan mirar, observar críticamente todo lo que pasa y no naturalicen cosas que no debemos naturalizar. Porque lo de la ley todavía sigue siendo un proyecto de deseo en muchísimos aspectos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, pero me gustaría escuchar a alguien también, ¿no? A alguno de los alumnos, alguna experiencia. ¿Nadie se anima a decir nada? ¿Nadie tiene una experiencia cercana a un embarazo? Hay una alumna, perdón Eduardo, Carla Pérez, que es cuando es conveniente suspender la lactancia. Y bueno, está bien. En realidad, la lactancia debe ser hasta el segundo año de vida del bebé, hasta los 24 meses, pero hay otras sociedades que depende de su condición económica y de su cultura, la prolongan más. Pero hasta los 2 años. ¿Había alguien que quería decir algo, preguntar algo? No, yo solo quería agregar un dato. Obviamente no soy de aquí de Argentina, soy de Colombia, soy de una parte de Colombia que se llama el Chocó. Es una zona de alta población afrodescendiente que tiene una cultura muy arriesgada a sus orígenes. Y todo esto con el objetivo también de comentar que de esa cultura nace que aún existe una alta cantidad de parteras. Entonces, todo lo que la profesora al principio hablaba me hizo acordar de lo que mi abuela me contaba de historias con mamá, entonces, y a lo que apunta la obstetricia hoy es a volver a eso, a que ese suceso del momento del parto se vuelve una fiesta y no un dolor de cabeza. Normalmente mi abuela me contaba que históricamente
las parteras lo que hacían era ambientar todo de tal forma que la mujer se sintiera que era un privilegio dar a luz y no un dolor de cabeza. Entonces, lo cultural de las parteras, que al principio en una de las clases el profesor decía que se perdió mucho el respeto y la importancia que tenían en la medicina por esta hegemonía que tenemos nosotros de que somos los médicos y somos los dioses en el conocimiento. Creo que es necesario incentivar y ser humildes como futuros profesionales a que si tenemos la oportunidad de interactuar con una partera y hacer la parte del proceso como de manera activa y no pasiva. Y ya, eso es lo que quería aportar. Excelente intervención. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Excelente. Bueno, así es. De alguna manera el proyecto que hicimos ley en la provincia de Santa Fe, como dije, en el año 2003, tiene que ver con esto que estás diciendo. ¿Por qué? Porque existe en el mundo una figura que se denomina doula. La doula es un personaje que elige la mujer embarazada para que la acompañe. No es la obstétrica solamente, también es la doula. Doula quiere decir acompañante. Y la doula fue producto de estudios científicos muy importantes que se llevaron a cabo en distintos lugares del mundo. Entre ellos participó el que siempre les comento, el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, el CREP, que es una institución nuestra rosarina de prestigio mundial, que trabaja sobre la medicina basada en la evidencia en el área perinatal. Uno de los trabajos que coordinó el CREP es el de doulas. ¿Qué hicieron? Dejaron que la mujer estuviera con la doula, que podía ser la suegra, que podía ser la amiga, que podía ser la partera, que podía ser el acompañante que ella quisiera, y la acompañara durante el proceso del trabajo de parto. Y los otros grupos no, solas. Se vio claramente de que la compañía que hacía al ambiente, que hacía a la hospitalidad, que hacía a que la mujer estuviera segura, confiada, empoderada, como decía la doctora, esas mujeres tuvieron muchísimos mejores resultados perinatales que las que no tuvieron esa posibilidad. Y también se observó que hubo menor tasa de instrumentación, o sea, uso de force o alguna otra cuestión, menor tasa de cesáreas y una disminución también en la depresión del recién nacido. Y como si fuera poco, la mujer recordó el evento obstétrico con mucha más alegría, como decía Andrés, y con mucha más integración, con mucha más compenetración con el hecho maternal del maternaje que aquella que no había tenido esa posibilidad. Fíjense, con la sola compañía, ¿no? Miren la importancia que tiene esto y que ahora está plasmado en una ley que, bueno, a veces se cumple, a veces no se cumple. Así que gracias por tu intervención nuevamente. ¿Alguien más? Una cosa, doctor Eduardo, si me permite, Adolfo. Sí, Adolfo. Hay alguien que preguntó después, ahora después te respondo al que preguntó por chat. Sí, dale. No, yo tengo más de 50 años y ya tengo mis hijos de las edades de los compañeros. Y una cosa que la doctora no seguramente ha visto por su experiencia, yo cuando entré a trabajar de enfermero en una institución privada de esta ciudad, conocí lo que se llamaba la nursería, que sí, para mis compañeros debe ser una cosa absolutamente desconocida. Se hacía, la madre tenía el niño y el niño iba a parar a una sala en la cual una enfermera se ocupaba de las primeras horas de la atención de ese chico. La madre quedaba absolutamente aislada de esas primeras horas. Así que, fíjense hasta dónde podemos, cómo se ha cambiado, qué medicina había hace 45, 50 años atrás, que ustedes habrán visto seguramente con su experiencia, y que afortunadamente está cambiando para mejor, ¿no? Sí, eso no. Exactamente, lo vemos en la película a veces eso. Yo no lo viví, te aviso, yo no lo viví. Pero ahí Adriana Ajeno dice, doctor, si un profesional no cumple con esa ley, ¿se puede denunciar o lo puede hacer el paciente? Bueno, la ley es la ley. En la ley, es decir, los grandes problemas hoy de la obstetricia es que la gente empieza a tomar conciencia de sus derechos, como en otros aspectos, y plantea pero no, sin llegar a este punto de la denuncia, que por supuesto existen y actualmente existen. Reclamar.
Claro, y además hay juicios de mala praxis, hay un montón de cosas que la gente está cada vez más blindada a eso. Lo que quiero decir es que hablábamos de prevenir, ¿no es cierto? Pero hoy no hablamos de una cosa, hoy se está poniendo de moda algo que es el plan de parto. ¿Saben qué es el plan de parto? El plan de parto es, mire, yo me voy a atender con este profesional, pero yo sé que mi derecho es que no se me haga una episiotomía a menos que sea extremadamente necesario. Yo quiero caminar durante mi trabajo de parto. Yo no quiero que se me rompa la membrana si no se rompe espontáneamente. Yo quiero estar con mis familiares. Yo quiero estar con mi hijo durante el trabajo de parto. Tomar agua, comer. O yo quiero comer, o quiero tomar algo, quiero beber, no quiero que se me ponga un... O sea, un plan de parto que las mujeres van y lo presentan. Yo le voy a decir, hay instituciones donde lo aceptan, pero en otras, mejor que cambien de médico y de institución. Claro, porque esa es la realidad. Cuando debiera ser una cosa absolutamente natural. Ahora, le voy a decir una cuestión, que ustedes lamentablemente no la tienen, que es, y que lo tienen que poner en práctica, no solo acá, sino en cualquier orden de su vida como médico, que es la comunicación, que son las habilidades de comunicación que ustedes deben aprender y poner en práctica cuanto antes, ¿sí? Las habilidades no técnicas, como se denominan en simulación. Estamos preparando toda una cuestión de simulación, primero para entrenar a los docentes y luego para que los docentes la puedan transmitir a ustedes. Están las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas. Dentro de las habilidades no técnicas está la comunicación. Y la comunicación, en estos momentos que son tan trascendentes para la vida de la humanidad y que le toca a alguien estar presente ahí, tiene muchísimo que ver con esto. Porque cuando hay comunicación, por supuesto si hay empatía, mucho más, pero si hay comunicación entre médico y paciente, entre médico y familia, es muy difícil que pueda haber desinteligencias, cuestiones no entendidas, cuestiones que puedan llevar a un conflicto legal como está planteando aquí Ariana en esa pregunta. Es muy difícil. La comunicación es un arte también, porque uno en la comunicación tiene que incluir los aspectos bioéticos, no tiene que convencer de algo que no es, tiene que decir la verdad, tiene que proteger, tiene que establecer la justicia en ese momento, etcétera, etcétera. Y esa relación que existe entre médico y paciente, entre paciente y médico, es fundamental a la hora de analizar lo que está ocurriendo y también los resultados. Esto no es broma, como decían en una novela. No es broma, ¿no? Porque esto se estudia, esto se practica. Hay gente que ha escrito hermosos escritos sobre esta situación para que podamos entender de lo que estamos hablando. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo para hacer hincapié en esta relación que se establece, esta relación que es una relación terapéutica, que está muy claro, ustedes saben, el síndrome de guardapolvo blanco, ¿saben qué, no? Es producto de esta relación no bien entendida y no bien ejecutada por el profesional fundamentalmente. En cambio, cuando hay empatía, cuando hay comunicación, cuando hay relación, cuando hay entendimiento, cuando hay un clima, todo esto pasa. Y yo termino acá, pero les voy a contar una experiencia que no la viví, pero sí me la contó quién, y voy a decir el nombre y demás, porque tiene que ver con esto que estoy diciendo y de alguna manera también es un homenaje a un profesional que murió la semana pasada, el doctor Eduardo Paqués. 82 años, seguía haciendo partos y fue un hombre que tuvo su incidencia en la medicina de Rosario y de Argentina, casi diría, y particularmente en la obstetricia de Rosario, con sus características que uno puede estar a favor en algunas cosas, en contra en otras, pero fue así. Y le voy a contar, porque él me lo contó claramente cuando yo era residente y él era instructor de residente, y yo era un Nobel residente. Había hecho un parto en el sanatorio privado, él era una persona que tenía una relación excelente con sus pacientes, no solo con la madre, con el padre, con la madre, con la vecina que venía, con quien sea. Él tenía una relación absolutamente franca y eso se sentía. Debe haber gente que quizá no lo quería también, por supuesto. Vino un parto normal, vaginal. Era un hombre que manejaba muy bien el forceps, era un maestro en la utilización del forceps. Ahí sí yo lo vi actuar en ese sentido. Pero él atendió a su mujer, a la paciente que estaba atendiendo, y en un momento consideró que había que sacarlo al bebé porque había algo que no estaba funcionando en la frecuencia cardíaca fetal y en el monitoreo fetal. Y decidió hacerle un forceps, y lo hizo, y se lo dijo a los padres, y a la mamá que estaba allí. Y lo tomó, seguramente lo debe haber tomado bastante alto. Ustedes saben que nosotros ahora la indicación del forceps es tercer plano para abajo, de Hodge, pero él seguramente lo ha tomado más alto porque se especializaba en tomar
fetos que estaban más altos y con muchísimo arte obstétrico finalmente lo sacaba, y muy bien. Y lo tomó y, bueno, lo fue sacando con su técnica, que como, bueno, ustedes sabrán, o no sé si sabrán, pero hay que hacerlo con mucha suavidad, con mucha tranquilidad, tomándose su tiempo, esperando las contracciones, por lo menos esa es la técnica adecuada, y finalmente el bebé nace. Y cuando nace, el cordón estaba entre la cabecita y una de las ramas del forceps. Y por lo tanto, el bebé nació muerto. No era un bebé que podría haber nacido de otra manera y quizás sobrevivía, pero el bebé nació muerto por el uso del forceps. Se imaginan lo que fue eso, ¿no? Chico de término, una madre, creo que era primeriza. Fue realmente un escándalo. Eso iba de ahí a los tribunales derechito. Sin embargo, la relación que tenía Eduardo con sus pacientes, con la pareja y demás, en primer lugar lo que hizo fue decirle la verdad a los padres, que merecían saberla, y decirles, me equivoqué, y lo hice mal, y quizá podría no haberlo hecho así, pero esto es lo que pasó, y se murió, y yo tengo la culpa, porque lo hice así, quise hacer el bien y me salió mal. Y se imaginan la situación, ¿no? Se imaginan lo que pasó. Bueno, esos padres nunca accionaron contra Eduardo, porque por el contrario, entendieron, comprendieron, aceptaron. Se imaginan lo que es perder un hijo en esas circunstancias, ¿no? Entonces la comunicación, pero la comunicación en serio, la comunicación empática es fundamental para momentos tan dramáticos como estos, que uno nunca sabe cuándo vienen, como para cualquier otro momento de la práctica médica. Bueno, chicos, yo no quiero demorarlo más, hay 39 alumnos. No sé, Susana, si querés agregar algo. No, pero yo creo que ya han escuchado todo lo que han podido y bueno, ya pasará esta pandemia y tendrán oportunidad de hablar con uno si les queda algo en el tintero. Gracias.